Buenas noches, viajero de los misterios. Ponte cómodo, respira profundo y prepárate para sumergirte en una de las preguntas más profundas y desconcertantes que la física ha planteado jamás. Esta noche no hablaremos de estrellas brillantes ni de galaxias lejanas. Hablaremos de una paradoja, una contradicción tan fundamental que ha enfrentado a los físicos más brillantes del mundo durante medio siglo, que ha puesto en duda los cimientos mismos de nuestra comprensión de la realidad y que sigue sin resolverse completamente hasta el día de hoy. Se llama la paradoja de la información de los agujeros negros. Y si alguna vez te has preguntado qué mantiene despiertos a los físicos teóricos por las noches, esta es, con mucha diferencia, la respuesta más honesta. Para entender la paradoja, primero necesitamos comprender qué significa la palabra información en el contexto de la física, porque no se refiere a datos en una computadora. En física, información es la descripción completa del estado de un sistema. Cada partícula tiene propiedades: posición, velocidad, spin, carga. El conjunto de todas esas propiedades constituye la información del sistema. Una taza de café contiene una cantidad enorme de información: las posiciones y velocidades de cada molécula, las orientaciones de spins nucleares, las configuraciones electrónicas. Esa información es lo que hace que esa taza sea esa taza en particular. Lo crucial es que, según la mecánica cuántica, la información nunca se destruye. Puede transformarse, mezclarse, volverse extraordinariamente difícil de recuperar, pero nunca desaparece. Este principio se llama unitariedad, una piedra angular de la mecánica cuántica. Si conoces el estado actual de un sistema cuántico con precisión perfecta, puedes calcular su estado en cualquier momento del pasado. La evolución es reversible. El universo cuántico tiene memoria perfecta. Si quemas un libro, la información no se destruye realmente. Se transforma en cenizas, humo, luz infrarroja y partículas dispersas. Podrías, en principio, analizar cada partícula y reconstruir. La unitariedad garantiza que la información siempre está ahí. Ahora necesitamos hablar de los agujeros negros. Cuando una estrella suficientemente masiva agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa bajo su propia gravedad. Si es lo suficientemente masivo, nada detiene ese colapso. La materia forma una singularidad, un punto de densidad teóricamente infinita, rodeada por un horizonte de eventos, una frontera invisible más allá de la cual nada puede escapar. La relatividad general describe esto con elegancia matemática impecable. Lo que cruza el horizonte no vuelve. Y aquí aparece el primer ingrediente de la paradoja. John Wheeler formuló el teorema de no pelo. Un agujero negro queda completamente caracterizado por solo 3 propiedades: masa, carga eléctrica y momento angular. No importa si se formó del colapso de una estrella de hierro o de una nube de hidrógeno. Una vez que la materia cruza el horizonte, toda la información sobre su estructura se pierde para el universo exterior. 2 agujeros negros con la misma masa, carga y spin son idénticos, sin importar lo diferentes que fueran los objetos que los crearon. La relatividad general de Einstein es la teoría que describe la gravedad y los agujeros negros. Publicada en 1915, revolucionó nuestra comprensión del cosmos al reformular la gravedad no como una fuerza, sino como una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. La materia y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvado
le dice a la materia cómo mover. Es una teoría de una elegancia matemática extraordinaria y ha sido confirmada experimentalmente con una precisión asombrosa, desde la precesión del perihelio de mercurio hasta la detección de ondas gravitacionales por LIGO en 2015, exactamente un siglo después de su formulación. Según la relatividad general, un agujero negro es una solución perfectamente válida de las ecuaciones de campo de Einstein. De hecho, la primera solución exacta fue encontrada por Karl Schwarzschild en 1916, apenas meses después de que Einstein publicara su teoría, mientras Schwarzschild servía en el frente ruso de la Primera Guerra Mundial. Es una de las historias más conmovedoras de la física. Un soldado, en medio de la guerra, encontrando la descripción matemática perfecta de un agujero negro. La mecánica cuántica, por otro lado, es la teoría que describe el mundo subatómico, desarrollada entre 1900 y 1930 por una constelación de genios que incluye a Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac y muchos otros. La mecánica cuántica reveló que a escalas muy pequeñas, la naturaleza se comporta de maneras radicalmente diferentes a lo que nuestra intuición cotidiana sugiere. Las partículas pueden estar en superposición de estados, existiendo en múltiples configuraciones simultáneamente hasta que una medición las obliga a elegir. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece límites fundamentales a la precisión con la que podemos conocer simultáneamente ciertas propiedades de una partícula, y la evolución de un sistema cuántico es unitaria, lo que significa, en términos simples, que la información sobre el estado del sistema se preserva siempre. Si conoces el estado presente de un sistema cuántico con precisión perfecta, puedes calcular tanto su futuro como su pasado sin ambigüedad. La información nunca se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio de unitariedad es tan fundamental para la mecánica cuántica como la conservación de la energía lo es para la física clásica. Y aquí es donde aparece el primer ingrediente de nuestra paradoja. En 1967, John Wheeler y sus estudiantes demostraron que un agujero negro queda completamente descrito por solo 3 propiedades: su masa, su carga eléctrica y su momento angular, es decir, cuán rápido gira. Este resultado, que Wheeler bautizó con el memorable nombre de teorema de sin pelo, implica algo perturbador. Imagina que arrojas un libro de poesía al agujero negro, o una roca del mismo peso, o una nave espacial con la misma masa. El agujero negro resultante será idéntico en los 3 casos, siempre que la masa, la carga y el spin añadidos sean los mismos. Toda la información sobre lo que era el objeto, su forma, su color, su composición, las palabras escritas en sus páginas, se pierde aparentemente para el universo exterior. El agujero negro no recuerda lo que se comió, solo recuerda cuánto pesaba, qué carga tenía y cómo giraba. En 1972, un joven físico israelí-mexicano llamado Jacob Bekenstein, entonces estudiante de doctorado de John Wheeler en Princeton, propuso algo revolucionario. Se dio cuenta de que los agujeros negros deben tener entropía. La entropía, en termodinámica, es una medida del desorden, o, más precisamente, del número de configuraciones microscópicas que un sistema puede tener y que son consistentes con sus propiedades macroscópicas observables. Una taza de café caliente tiene alta entropía porque las moléculas de agua pueden estar organizadas de innumerables maneras diferentes sin cambiar la temperatura o el volumen del café.
Bekenstein argumentó que si los agujeros negros no tuvieran entropía, podrías violar la segunda ley de la termodinámica, simplemente arrojando un objeto con alta entropía al agujero negro, haciendo que la entropía total del universo disminuyera. Eso sería como ver un huevo roto reunirse espontáneamente. No viola ninguna ley microscópica, pero viola la segunda ley que dice que la entropía del universo siempre aumenta o se mantiene constante. La propuesta de Bekenstein fue que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen, medida en unidades de Planck. Esto era profundamente extraño. En la física ordinaria, la entropía de un sistema escala con su volumen. Una habitación del doble de tamaño tiene el doble de entropía. Pero para un agujero negro, la entropía escala con el área de su superficie. Es como si toda la información sobre lo que hay dentro del agujero negro estuviera de alguna manera codificada en su superficie, como un holograma, donde una imagen tridimensional está almacenada en una película bidimensional. Y entonces llegó Stephen Hawking y lo cambió todo. En 1974, Hawking publicó un artículo que muchos consideran el resultado más importante en física teórica de la segunda mitad del siglo XX. Combinando de manera ingeniosa la teoría cuántica de campos con la relatividad general en un espacio-tiempo curvo, Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. ¿Emiten radiación? La explicación más intuitiva, aunque simplificada, es la siguiente. El vacío cuántico no está realmente vacío. En todas partes del espacio, constantemente se crean y se aniquilan pares de partícula-antipartícula, fluctuaciones efímeras que normalmente se cancelan sin dejar Pero cerca rastro. Del horizonte de eventos de un agujero negro, algo especial puede ocurrir. Si un par se crea justo en el borde del horizonte, una de las partículas puede caer dentro del agujero negro mientras la otra escapa al infinito. La partícula que escapa se lleva energía positiva y por conservación de energía, la partícula que cae contribuye con energía negativa, reduciendo ligeramente la masa del agujero negro. Vista desde fuera, parece que el agujero negro está emitiendo radiación y perdiendo masa gradualmente. Esta radiación de Hawking tiene un espectro térmico perfecto, exactamente como la radiación emitida por un cuerpo caliente, y su temperatura es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Cuanto más masivo, más frío. Cuanto más pequeño, más caliente. Las implicaciones son profundas. Si un agujero negro emite radiación, está perdiendo masa. Si pierde masa continuamente, eventualmente se evaporará por completo. Desaparecerá. Y aquí está el problema. La radiación de Hawking es puramente térmica. Eso significa que es completamente aleatoria, como el calor emitido por una estufa. No contiene ninguna información sobre lo que cayó originalmente dentro del agujero negro. Un agujero negro formado por el colapso de una estrella emitiría exactamente la misma radiación que uno formado por el colapso de una nube de libros de poesía, siempre que tuvieran la misma masa, carga y spin. Entonces, cuando el agujero negro finalmente se evapora, toda la información sobre lo que lo formó y lo que cayó dentro ha desaparecido del universo permanentemente, y esto viola la unitariedad de la mecánica cuántica. Si la información se destruye, no puedes reconstruir el pasado a partir del presente. El proceso
es irreversible de una manera que la mecánica cuántica prohíbe fundamentalmente. Es como si quemaras una enciclopedia y las cenizas no contuvieran ninguna información sobre las palabras originales. En principio, si tuvieras un conocimiento perfecto de cada molécula de las cenizas y cada fotón emitido por el fuego, podrías reconstruir la enciclopedia. Eso es lo que la mecánica cuántica garantiza. La evaporación de un agujero negro, según el cálculo de Hawking, no permite esa reconstrucción. La información simplemente se ha ido. Hawking fue el primero en apreciar la gravedad de esta situación y asumió una posición audaz, que la mecánica cuántica debía ser modificada. Propuso que la evaporación de agujeros negros es un proceso genuinamente no unitario, que la información realmente se destruye y que necesitamos una nueva formulación de la mecánica cuántica que permita esta posición lo puso en conflicto directo con la mayoría de los físicos de partículas y teóricos de cuerdas, que consideraban la unitariedad sacrosanta. Si la mecánica cuántica no es unitaria, las probabilidades no se conservan correctamente y toda la estructura de la física cuántica se desmorona. El conflicto cristalizó en 1997 cuando Hawking y Kip Thorne apostaron contra John Preskill, un físico del Caltech, sobre si la información se destruye o se preserva en la evaporación de agujeros negros. Hawking y Thorne apostaron a que la información se destruye. Preskill apostó a que se preserva. La apuesta fue por una enciclopedia, apropiadamente. Los tres firmaron un documento formal y así comenzó una de las disputas científicas más fascinantes y fructíferas. Mientras tanto, Leonard Susskind, un físico teórico de Stanford, estaba trabajando furiosamente en una resolución. Susskind había sido profundamente perturbado por la afirmación de Hawking y estaba convencido de que la información debía preservarse. En 1993, junto con Larus Torlasius y John Oglum, propuso una idea radical llamada complementariedad de agujeros negros. La idea era la siguiente: la información no se pierde ni se destruye. Existe en dos copias aparentes. Un observador que cae a través del horizonte de eventos lleva la información consigo hacia el interior del agujero negro, donde eventualmente alcanza la singularidad. Un observador externo ve la información absorbida por una membrana caliente justo fuera del horizonte, llamada membrana estirada, y eventualmente la ve reemitida en la radiación de Hawking. Ambas descripciones son correctas, pero ningún observador individual puede verificar ambas simultáneamente. El observador interno no puede salir para comparar notas con el observador externo. La complementariedad aprovecha esta imposibilidad de comunicación para resolver la paradoja sin violar ni la relatividad general ni la mecánica cuántica. Es como si el universo tuviera dos versiones del mismo libro en dos bibliotecas, pero las bibliotecas estuvieran separadas por un horizonte de eventos que impide que nadie visite ambas. La radiación de Hawking merece una exploración más detallada, porque entender su naturaleza es esencial para apreciar por qué la paradoja es tan difícil de resolver. Hawking no descubrió su radiación pensando en pares de partículas saltando del vacío. Esa es una simplificación pedagógica que él mismo popularizó, pero que no refleja exactamente el cálculo. Lo que Hawking hizo fue mucho más profundo. Estudió cómo un campo cuántico, por ejemplo el campo electromagnético, se comporta en un espacio-tiempo que colapsa para formar un agujero negro. En un espacio-tiempo estático,
El concepto de vacío cuántico está bien definido. Es el estado de energía más baja del campo, pero en un espacio-tiempo dinámico, como uno donde se está formando un agujero negro. La definición de vacío depende del observador. Lo que un observador en caída libre considera vacío, un observador estático fuera del agujero negro percibe como lleno de partículas. La radiación de Hawking es una consecuencia directa de esta ambigüedad en la definición de vacío. El vacío del observador en caída libre contiene partículas cuando es medido por el observador estático exterior. La temperatura de la radiación de Hawking para un agujero negro de masa estelar, digamos de 10 masas solares, es de aproximadamente 6 nanokelvin, 100 millones de veces más fría que la radiación cósmica de fondo. Esto significa que la radiación de Hawking de agujeros negros astrofísicos es completamente indetectable con tecnología actual o previsible. El agujero negro absorbe radiación del fondo cósmico mucho más rápido de lo que la emite, así que actualmente está ganando masa, no perdiéndola. Solo cuando el universo se haya enfriado lo suficiente, dentro de eras cosmológicas inconcebibles, los agujeros negros comenzarán a evaporarse neto. Y cuando lo hagan, la tasa de evaporación será extraordinariamente lenta al principio, acelerándose gradualmente a medida que el agujero negro se encoge, hasta los últimos momentos, cuando la temperatura se dispara y el agujero negro explota en una cascada final de partículas y radiación. Ese último instante es fascinante y problemático, porque es donde la curvatura se vuelve tan extrema que ni la relatividad ni la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo son válidas. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica para describir los últimos momentos de un agujero negro evaporándose, y es precisamente esa teoría la que no tenemos. Las 4 leyes de la termodinámica de agujeros negros, formuladas por Bardeen, Carter y Hawking en 1973, justo un año antes del descubrimiento de la radiación de Hawking, establecen un paralelismo extraordinario con las leyes ordinarias de la termodinámica. La ley cero dice que la gravedad superficial de un agujero negro estacionario es constante en todo el horizonte, análoga a la ley cero de la termodinámica, que dice que la temperatura de un sistema en equilibrio térmico es uniforme. La primera ley relaciona cambios en la masa del agujero negro con cambios en su área y momento angular, análoga a la primera ley que relaciona cambios en la energía interna con calor y trabajo. La segunda ley dice que el área del horizonte de eventos nunca puede disminuir en procesos clásicos, análoga a la segunda ley que dice que la entropía nunca disminuye. Y la tercera ley dice que la gravedad superficial no puede reducirse a cero en un número finito de pasos, análoga a la tercera ley que dice que el cero absoluto es inalcanzable. Cuando Hawking descubrió que los agujeros negros tienen temperatura, este paralelismo dejó de ser una analogía y se convirtió en una termodinámica de agujeros negros. Es termodinámica real. Pero hay un aspecto perturbador de la entropía de Bekenstein-Hawking que sigue sin explicación completa. ¿Qué son los microestados? En termodinámica ordinaria, la entropía cuenta el número de configuraciones microscópicas compatibles con las propiedades macroscópicas del sistema. La entropía de un gas cuenta las formas en que las moléculas pueden estar dispuestas manteniendo la misma presión y temperatura. Pero para un agujero negro, ¿qué son las configuraciones microscópicas? ¿Qué se está contando?
La relatividad general clásica no tiene respuesta. Según ella, el interior del agujero negro es suave y relativamente simple. No tiene la complejidad necesaria para albergar esos microestados. La respuesta debe venir de la gravedad cuántica. En la teoría de cuerdas, Andrew Strominger y Kamran Baffa lograron en 1996 contar los microestados de ciertos agujeros negros extremales especiales y reprodujeron exactamente la fórmula de Bekenstein-Hawking. Fue un triunfo espectacular de la teoría de cuerdas, pero solo funciona para tipos muy específicos de agujeros negros supersimétricos, muy diferentes de los agujeros negros astrofísicos reales. Para los agujeros negros de Schwarzschild ordinarios, el conteo de microestados sigue siendo un problema abierto. Regresemos a la complementariedad de Susskind y examinémosla con más cuidado, porque es una idea sutil y profunda. La complementariedad no dice que la información exista en dos copias simultáneas. Eso violaría otro principio fundamental de la mecánica cuántica, el teorema de no clonación, que prohíbe crear copias exactas de un estado cuántico. Lo que la complementariedad propone es algo más radical, que la realidad misma depende del observador de una manera más profunda de lo que estamos acostumbrados. No es simplemente que diferentes observadores ven diferentes aspectos de la misma realidad. Es que diferentes observadores habitan descripciones complementarias de la realidad que no pueden combinarse en una sola narrativa global consistente. El observador externo y el observador en caída libre no viven en el mismo universo en un sentido operacional. No pueden comunicarse después del cruce del horizonte, y esta imposibilidad de comunicación es lo que permite que ambas descripciones coexistan sin contradicción. Esto tiene precedentes en la mecánica cuántica ordinaria. El principio de complementariedad de Bohr, formulado en los años 20, dice que un objeto cuántico puede comportarse como onda o como partícula, pero nunca como ambos simultáneamente en el mismo experimento. La complementariedad de agujeros negros extiende esta idea al espacio-tiempo mismo. La información puede estar en el interior o codificada en la radiación exterior, pero nunca en ambos para un mismo observador. Es una idea elegante, pero tiene consecuencias conceptuales vertiginosas. Implica que no hay una descripción única y global de la realidad. El universo no tiene una historia objetiva que sea la misma para todos los observadores. La realidad es contextual, dependiente de la perspectiva, de una manera mucho más radical que la relatividad especial de Einstein. La idea de Bekenstein de que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte inspiró una de las propuestas más audaces de la física teórica, el principio holográfico. En 1993, Gerard T. Hooft, Premio Nobel de Física, propuso que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser descrita por una teoría que vive únicamente en la superficie que lo rodea. Susskind desarrolló esta idea más ampliamente y la conectó con la física de agujeros negros. El principio holográfico sugiere que el universo tridimensional que experimentamos podría ser, en cierto sentido profundo, una proyección de información codificada en una superficie bidimensional. No es que el mundo sea una ilusión, sino que la descripción fundamental de la realidad podría ser bidimensional, y nuestras tres dimensiones serían una manifestación emergente de esa descripción más fundamental.
Es una idea vertiginosa, pero tiene un soporte matemático sorprendentemente sólido. Llegó en 1997, cuando Juan Maldacena, un físico argentino entonces en Harvard, publicó lo que probablemente sea el artículo más influyente en física teórica de los últimos 30 años. La conjetura de Maldacena, conocida técnicamente como la correspondencia AD-S-CFT, establece una equivalencia exacta entre una teoría de gravedad cuántica en un espacio anti-de Sitter de 5 dimensiones y una teoría cuántica de campos conformes sin gravedad que vive en la frontera de 4 dimensiones de ese espacio. En palabras más simples, una teoría con gravedad en el interior es matemáticamente equivalente a una teoría sin gravedad en la superficie. Es el principio holográfico hecho, riguroso. La importancia para la paradoja de la información fue inmediata. La teoría de campos conforme en la frontera es perfectamente unitaria. La información se preserva por construcción y como es equivalente a la teoría gravitacional del interior, donde hay agujeros negros que se forman y se evaporan. La evaporación de agujeros negros debe ser unitaria también. La información debe preservarse. La conjetura de Maldacena fue un golpe devastador para la posición de Hawking. Aunque la correspondencia AD-S-CFT no se aplica directamente a nuestro universo, que no es anti-de Sitter, sino probablemente de Sitter, con una constante cosmológica positiva. La mayoría de los físicos teóricos la consideraron evidencia abrumadora de que la información se preserva. En 2004, Hawking concedió públicamente su apuesta con Preskill, admitiendo que probablemente la información no le regaló a Preskill una enciclopedia de béisbol, diciendo que la información se preserva, pero en una forma completamente inutilizable, como cenizas de las que en principio podrías reconstruir el libro original, pero en la práctica nunca podrías. Thorne no concedió, argumentando que la cuestión no estaba resuelta, pero la historia no terminó ahí. En 2012, 4 físicos, Ahmed Almeida, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully, conocidos colectivamente como AMPS, publicaron un artículo que sacudió los cimientos del campo. Argumentaron que la complementariedad de Susskind tenía un fallo fatal. Si la información realmente se preserva en la radiación de Hawking, entonces la radiación emitida en las etapas tardías de la evaporación debe estar entrelazada cuánticamente con la radiación emitida en las etapas tempranas. Pero también debe estar entrelazada con el interior del agujero negro, porque la partícula que cae y la que escapa en cada par de Hawking están entrelazadas entre sí. El problema es que el entrelazamiento cuántico es monógamo. Una partícula no puede estar máximamente entrelazada con 2 sistemas diferentes simultáneamente. Algo tiene que ceder. AMPS argumentó que lo que cede es la suavidad del horizonte de eventos. Si la información se preserva y el entrelazamiento con la radiación temprana se mantiene, entonces el entrelazamiento entre la partícula saliente y la entrante debe romperse. Y romper ese entrelazamiento produce una pared de energía infinita en el horizonte, un firewall. En lugar de cruzar suavemente el horizonte, como predice la relatividad general, un observador que cayera sería incinerado instantáneamente. Era una conclusión chocante. La relatividad general, confirmada por un siglo de experimentos, predice
que cruzar el horizonte de un agujero negro grande debería ser un evento completamente inocuo. El Firewall decía lo contrario. La respuesta de la comunidad fue intensa. Susskind y Maldacena propusieron en 2013 una idea extraordinaria conocida como ER igual EPR. Einstein y Rosen habían descrito en 1935 los puentes de Einstein-Rosen, conexiones geométricas entre regiones distantes del espacio-tiempo, lo que coloquialmente llamamos agujeros de gusano. Einstein, Podolsky y Rosen, también en 1935, habían descrito el entrelazamiento cuántico, esas correlaciones misteriosas entre partículas separadas. Maldacena y Susskind propusieron que ambos fenómenos son en realidad el mismo, que cada par de partículas entrelazadas está conectado por un agujero de gusano microscópico. El entrelazamiento es geometría. La mecánica cuántica y la relatividad general no son teorías en conflicto, son descripciones diferentes del mismo fenómeno subyacente. Si esto es correcto, el problema del firewall se disuelve porque el entrelazamiento entre la radiación de Hawking y el interior del agujero negro es literalmente una conexión geométrica que no necesita romperse. La correspondencia ADS-CFT de Maldacena merece una exploración más profunda, porque sus implicaciones van mucho más allá de los agujeros negros. ADS significa anti-de Sitter, un tipo de espacio-tiempo con curvatura negativa constante, como una silla de montar infinita. CFT significa teoría de campos conforme, una teoría cuántica que tiene una simetría especial llamada invariancia conforme. La conjetura dice que estas dos teorías, que parecen completamente diferentes, una con gravedad en 5 dimensiones y otra sin gravedad en 4 dimensiones, son matemáticamente equivalentes. Cualquier cálculo que hagas en una teoría tiene un cálculo correspondiente en la otra que da el mismo resultado. Un agujero negro en el espacio anti-de Sitter corresponde a un plasma caliente en la teoría de campos de la frontera. La evaporación del agujero negro corresponde al enfriamiento de ese plasma. Y como el enfriamiento de un plasma es un proceso perfectamente unitario en mecánica cuántica, la evaporación del agujero negro debe serlo también. Lo que hace tan poderosa la correspondencia ADS-CFT es que nos permite estudiar la gravedad cuántica, un problema intratablemente difícil, usando las herramientas bien desarrolladas de la teoría cuántica de campos, y viceversa. Ha producido avances en campos tan diversos como la física del plasma de quarks y gluones, producido en colisiones de iones pesados en el CERN, la teoría de la materia condensada y los superconductores. Y por supuesto, la física es lo que los físicos llaman una dualidad, dos descripciones aparentemente diferentes de la misma realidad subyacente. Pero hay una limitación importante. Nuestro universo no es anti-de Sitter. Nuestro universo tiene una constante cosmológica positiva, no negativa. Es decir, vivimos en un espacio de Sitter, no anti-de Sitter. Y la correspondencia AD-CFT no se aplica directamente a espacios de Sitter. Ha habido intentos de extenderla, la llamada correspondencia DSKS-CFT, pero son mucho menos desarrollados y mucho más especulativos. Esto significa que, estrictamente hablando, la prueba de que la información se preserva en la evaporación de agujeros negros solo existe para agujeros negros en universos anti-de Sitter, no para los agujeros negros en nuestro universo real. Es un detalle que a menudo se omite en las discusiones populares del tema,
pero que los expertos tienen muy presente. La propuesta ER igual EPR de Maldacena y Susskind, presentada en 2013, es quizás la idea más filosóficamente radical surgida de la paradoja de la información. Si el entrelazamiento cuántico es literalmente equivalente a la conectividad del espacio-tiempo, entonces la geometría del espacio no es fundamental, es emergente. Surge del entrelazamiento cuántico de grados de libertad más básicos. Las regiones del espacio están conectadas porque están entrelazadas cuánticamente. Si destruyes el entrelazamiento, destruyes la conexión espacial. Si creas entrelazamiento, creas nueva geometría. Es una inversión completa de la ontología tradicional de la física. En lugar de que el espacio-tiempo sea el escenario sobre el cual actúan las partículas cuánticas, son las partículas cuánticas y su entrelazamiento los que construyen el espacio-tiempo. Mark Van Ramsdonk, de la Universidad de British Columbia, formalizó esta idea en un artículo titulado Con la pregunta provocadora: ¿está el espacio-tiempo construido por entrelazamiento cuántico? Su análisis dentro de ADSS-CFT mostró que si tomas el estado cuántico en la frontera y reduces gradualmente el entrelazamiento entre sus partes, el espacio-tiempo del interior se fragmenta. Literalmente, se rompe en pedazos desconectados. La conectividad del espacio se pierde cuando el entrelazamiento se pierde. Es una de las imágenes más vívidas y perturbadoras de la física teórica moderna. El espacio como un tejido hilado con hilos de entrelazamiento cuántico, que se deshilacha cuando esos hilos se cortan. Estas ideas tienen implicaciones que trascienden los agujeros negros y tocan la cosmología misma. Si el espacio-tiempo es emergente, entonces el Big Bang no fue simplemente una explosión en el espacio. Fue la emergencia del espacio mismo a partir de un estado cuántico primordial altamente entrelazado. Y el destino final del universo, sea un Big Freeze donde todo se enfría hasta la muerte térmica, o un Big Rip, la energía oscura desgarrara el espacio-tiempo, podría reinterpretarse como un proceso de pérdida o redistribución de entrelazamiento cuántico a escala cosmológica. Hay una ironía deliciosa en toda esta historia. Stephen Hawking, al descubrir que los agujeros negros radian, creyó haber demostrado que la mecánica cuántica debía modificarse, pero lo que realmente hizo fue proporcionar la pista más importante para entender cómo la mecánica cuántica y la gravedad están conectadas. Su error fue productivo de una manera que pocos errores en la historia de la ciencia han sido. Al formular claramente la paradoja, al insistir en que algo profundo estaba mal, forzó a toda una generación de físicos a buscar la resolución. Y esa búsqueda ha producido algunos de los avances conceptuales más profundos de la física teórica: el principio holográfico, la correspondencia ADS, CFT, ER igual EPR, las islas de entropía y una comprensión cada vez más profunda de que la información, en un sentido muy preciso, es la sustancia misma de la que el físico hecho el universo. John Archibald Wheeler, mentor de Bekenstein, capturó esta idea en una frase memorable: "It from bit". La realidad surge de la información. Los átomos, las estrellas, los agujeros negros, el espacio-tiempo mismo, todo puede describirse en último término como información procesada de acuerdo con las leyes de la física. Y la paradoja de la información de los agujeros negros, al amenazar con destruir esa información, nos obligó a entender cuán fundamental es. Si la información pudiera destruirse,
la realidad misma perdería su coherencia. El hecho de que no pueda destruirse, de que el universo conspire a través de mecanismos que apenas comenzamos a comprender para preservar cada bit de información, nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la existencia, que el universo es, en su nivel más fundamental, un procesador de información que nunca pierde un dato. Hay otro concepto crucial que conecta la paradoja de la información con la ciencia de la computación: el tiempo de scrambling. Cuando la información cae en un agujero negro, no se pierde instantáneamente, se revuelve, se mezcla, se codifica de maneras cada vez más complejas entre los grados de libertad del agujero negro. El tiempo de scrambling es el tiempo que tarda la información en distribuirse uniformemente por todo el horizonte, de modo que para recuperarla necesitarías acceso a prácticamente toda la radiación de Hawking. Yasuhiro Sekino y Susskind demostraron que los agujeros negros son los scramblers más rápidos posibles en la naturaleza. El tiempo de scrambling escala logarítmicamente con la entropía del agujero negro, lo que para un agujero negro de masa estelar es de apenas milisegundos. Es como si el agujero negro fuera la trituradora de información más eficiente imaginable, capaz de mezclar cualquier dato en un tiempo asombrosamente corto. Patrick Hayden y John Preskill llevaron esta idea más lejos en un artículo de 2007 con un título provocador: Los agujeros negros como espejos. Argumentaron que después del tiempo de Page, cuando el agujero negro ha emitido más de la mitad de su radiación, cualquier nueva información que cae en el agujero negro es reflejada casi instantáneamente en la radiación de Hawking. Es decir, el agujero negro viejo se comporta como un espejo cuántico. La información que arrojas es devuelta tan rápido como es posible según las leyes de la física. Pero esa información está codificada de manera tan compleja que para decodificarla necesitarías recoger y procesar cuánticamente toda la radiación de Hawking previamente emitida, una tarea computacionalmente monstruosa que en la práctica sería imposible. Esto introduce un aspecto fascinante de la paradoja: la complejidad computacional. Adam Brown y Susskind han argumentado que incluso si la información se preserva en principio en la radiación de Hawking, la complejidad computacional necesaria para extraerla es tan inmensa que en la práctica es irrecuperable. La complejidad crece exponencialmente con la entropía del agujero negro, lo que, para agujeros negros astrofísicos, produce números tan grandes que hacen que la edad del universo parezca insignificante. Es como si alguien te dijera que la información de tu libro favorito está codificada en los dígitos de pi. En principio es verdad, pero en la práctica nunca la encontrarías. Algunos físicos argumentan que esta irrecuperabilidad práctica es en realidad una característica, no un error. El universo preserva la información, pero la esconde tan efectivamente que es funcionalmente equivalente a destruirla. La relación entre complejidad y geometría del espacio-tiempo es una de las fronteras más activas de la investigación actual. Susskind ha propuesto que la complejidad cuántica del estado del agujero negro corresponde al volumen del espacio detrás del horizonte de eventos. A medida que el estado se vuelve más complejo, el interior del agujero negro crece. Esta correspondencia entre complejidad computacional y geometría del espacio-tiempo, si es correcta, significaría que los conceptos de la ciencia de la computación son tan fundamentales para la física
como los de la mecánica cuántica o la relatividad. Es una convergencia inesperada entre campos que tradicionalmente se consideraban completamente separados. Pensemos también en las implicaciones experimentales. La paradoja de la información parece puramente teórica, un debate entre pizarras y artículos de arXiv. Pero hay conexiones sorprendentes con la física experimental. Los condensados de Bose-Einstein, nubes de átomos ultrafríos que se comportan como un solo ente cuántico, pueden simular ciertos aspectos de la física de agujeros negros en el laboratorio. Jeff Steinhauer, de la Universidad de Haifa, ha creado agujeros negros sónicos en condensados de Bose-Einstein, análogos acústicos donde el sonido juega el papel de la luz, y un flujo supersónico crea un horizonte sónico. En 2016, Steinhauer reportó la observación de radiación análoga a la de Hawking en su sistema, detectando correlaciones cuánticas entre las partículas emitidas y las que caen al análogo del agujero negro. No es radiación de Hawking real de un agujero negro gravitacional, pero demuestra que el mecanismo fundamental, la creación de pares cuánticos entrelazados por un horizonte, funciona como Hawking predijo. También hay conexiones con la computación cuántica, los protocolos de corrección de errores cuánticos, que son esenciales para construir computadoras cuánticas prácticas, resultan estar íntimamente conectados con la codificación holográfica de la información en agujeros negros. Almeida, Dong y Harlow demostraron en 2015 que la correspondencia ADS-CFT funciona exactamente como un código de corrección de errores cuántico. La información del interior del espacio-tiempo está codificada de manera redundante y protegida contra errores en la teoría de campos de la frontera. Esta conexión entre la física de agujeros negros y la teoría de la información cuántica ha creado un campo nuevo y vibrante que combina la gravedad cuántica con la ciencia de la computación, atrayendo a investigadores de ambas disciplinas. El debate sobre la paradoja de la información ha producido también profundas reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Si la complementariedad es correcta y no existe una descripción global única de la realidad, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del mundo? La física clásica asumía que existe una realidad objetiva, independiente del observador. La mecánica cuántica ya cuestionó esa asunción con el papel del observador en el colapso de la función. La complementariedad de agujeros negros la cuestiona aún más radicalmente. No solo la observación afecta a lo observado, sino que diferentes observadores habitan realidades genuinamente diferentes que no pueden reconciliarse en una sola narrativa. Algunos filósofos de la física han argumentado que la paradoja de la información nos obliga a adoptar una visión más humilde de la física teórica. Quizás nuestras teorías no son descripciones de una realidad objetiva, sino herramientas predictivas que funcionan maravillosamente bien dentro de sus dominios de aplicabilidad, pero que no deben tomarse literalmente cuando se extrapolan más allá de esos dominios. La relatividad general funciona perfectamente lejos de las singularidades. La mecánica cuántica funciona perfectamente lejos de la gravedad extrema. Pero cuando se encuentran en el horizonte de un agujero negro, ambas producen predicciones que parecen contradecirse. Quizás la resolución no sea modificar una de las dos teorías, sino reconocer que ambas son aproximaciones de algo más profundo que aún no hemos descubierto.
Los avances más recientes en la paradoja de la información han venido de una dirección inesperada, las llamadas islas de entropía. Don Page, un físico canadiense que había sido estudiante de Hawking, argumentó ya en 1993 que si la evaporación de un agujero negro es unitaria, la entropía de la radiación emitida debe seguir una curva específica. Al principio, mientras el agujero negro todavía es grande, la entropía de la radiación aumenta con cada nuevo fotón emitido, porque cada fotón está entrelazado con el interior del agujero negro. Pero después de un cierto punto, llamado el tiempo de Page, que corresponde aproximadamente al momento en que el agujero negro ha perdido la mitad de su masa, la entropía de la radiación debe comenzar a disminuir. Esto es porque la radiación emitida comienza a estar más entrelazada consigo misma que con el agujero negro, y la información empieza a ser recuperable de la radiación existente. La curva resultante, primero ascendente y luego descendente, se conoce como la curva de Page, y reproducirla se convirtió en el santo grial de la paradoja de la información. Durante 25 años nadie pudo derivar la curva de Page desde primeros principios gravitacionales. El cálculo de Hawking siempre producía una entropía monótonamente creciente, sin el punto de inflexión necesario. Pero en 2019 y 2020, una serie de artículos revolucionarios por Neta Engelhard, Ahmed Almheiri, Jeffrey Pennington, Henry Maxfield y otros lograron derivar la curva de Page usando una fórmula generalizada para la entropía que incluye contribuciones de las llamadas islas cuánticas de entropía. Una isla es una región del interior del agujero negro, cuya entropía debe incluirse en el cálculo de la entropía de la radiación exterior, a pesar de estar espacialmente separada de ella. Es como si, después del tiempo de Page, el interior del agujero negro dejara de ser verdaderamente interior y su información comenzara a ser accesible desde fuera a través de correlaciones cuánticas sutiles. El resultado fue la curva de Page correcta, derivada desde la gravedad semiclásica por primera vez. Estos resultados fueron recibidos con enorme entusiasmo. Muchos físicos los consideran la evidencia más fuerte hasta la fecha de que la evaporación de agujeros negros es unitaria y que la información se preserva. Pero hay cautela también. Los cálculos se realizaron en modelos simplificados de 2 dimensiones, no en el espacio-tiempo de 4 dimensiones en el que vivimos. La fórmula de entropía generalizada, aunque matemáticamente elegante, todavía no tiene una derivación desde primeros principios en una teoría completa de gravedad cuántica. Y las islas mismas plantean preguntas conceptuales profundas. Si la información del interior es accesible desde fuera, ¿qué significa realmente estar dentro de un agujero negro? ¿Es el horizonte de eventos real? ¿O es una especie de ilusión generada por nuestra descripción semiclásica? La paradoja de la información nos ha obligado a repensar conceptos que creíamos entender. El espacio-tiempo, ese escenario sólido e inmutable sobre el cual creíamos que se desarrollaba la física, parece ser emergente, algo que surge de una realidad cuántica más fundamental, como la temperatura surge del movimiento colectivo de las moléculas. El horizonte de eventos, esa barrera aparentemente absoluta, parece ser más poroso de lo que pensábamos, permeable a la información de maneras que la relatividad general clásica no captura. Y el entrelazamiento cuántico, esa conexión misteriosa entre partículas separadas que Einstein
desdeñó como acción fantasmagórica a distancia, parece ser la tela misma con la que está tejido el espacio-tiempo. Hay algo profundamente hermoso en cómo esta paradoja ha conectado áreas de la física que parecían completamente separadas. La termodinámica, nacida del estudio de máquinas de vapor en el siglo XIX, resulta estar íntimamente conectada con la gravedad cuántica. La teoría de la información, desarrollada por Claude Shannon en los años 40 para optimizar las comunicaciones telefónicas, resulta ser fundamental para entender los agujeros negros, la geometría del espacio-tiempo. El dominio de la relatividad general resulta ser equivalente a patrones de entrelazamiento cuántico. Es como si el universo estuviera construido con una coherencia interna tan profunda que aparentemente no hay compartimentos estancos. Todo está conectado con todo y la paradoja de la información es el nudo donde esas conexiones se hacen más visibles. Pero seamos honestos, la paradoja no está resuelta, no completamente. Tenemos evidencia fuerte de que la información se preserva. Tenemos la correspondencia ADSL-CFT, que lo demuestra en cierto contexto. Tenemos la curva de Page, derivada de las islas de entropía. Tenemos propuestas como ER igual EPR, que sugieren cómo podrían reconciliarse la mecánica cuántica y la relatividad general. Pero no tenemos una teoría completa de gravedad cuántica que responda definitivamente a todas las preguntas. No sabemos exactamente cómo se codifica la información en la radiación de Hawking. No sabemos si los firewalls existen o no. No sabemos si el principio holográfico se aplica a nuestro universo real. No sabemos qué ocurre exactamente en la singularidad. Cada respuesta ha generado nuevas preguntas. Cada avance ha revelado capas más profundas de misterio. Y eso, si lo piensas, es lo que hace a la física tan extraordinaria. No son las respuestas lo que impulsa la ciencia, son las preguntas. Y la paradoja de la información ha generado algunas de las preguntas más profundas y fructíferas de toda la historia de la física. Ha forzado a los físicos a pensar con más cuidado sobre el significado del espacio, del tiempo, de la información, de la realidad misma. Ha producido avances conceptuales que trascienden los agujeros negros y tocan la naturaleza fundamental del universo. Y sigue abierta, invitando a la próxima generación de físicos a proponer ideas que todavía no podemos imaginar. El universo guarda sus secretos más profundos en los lugares más extremos. En el interior de los agujeros negros, donde la curvatura del espacio-tiempo alcanza valores infinitos. En el instante del Big Bang, donde toda la materia del universo estaba comprimida en un punto. En las escalas de Planck, donde la longitud y el tiempo son tan pequeños que el espacio-tiempo mismo podría perder su significado. La paradoja de la información es una ventana a esos lugares extremos. Una ventana que podemos mirar desde la comodidad de una pizarra o un cuaderno, usando nada más que matemáticas y creatividad. Piensa en lo extraordinario que es eso. Unos primates en un planeta rocoso, usando símbolos escritos en papel, han descubierto que los agujeros negros tienen temperatura, que la información no puede destruirse, que el espacio podría ser un holograma y que el entrelazamiento cuántico podría ser la geometría del universo. No lo han descubierto viajando a un agujero negro, lo han descubierto pensando, sentados en oficinas,
discutiendo en pizarra, escribiendo ecuaciones en servilletas de cafetería. Es el triunfo más puro del pensamiento abstracto, de la capacidad humana de razonar sobre cosas que nunca podremos experimentar directamente. Así que, mientras te dejas llevar por el sueño, lleva contigo esta idea, que en algún lugar del universo, un agujero negro está evaporándose lentamente, emitiendo fotones de Hawking a una temperatura apenas por encima del cero absoluto. Y que en cada uno de esos fotones, de alguna manera que todavía no comprendemos completamente, está codificada la información sobre todo lo que cayó dentro, las palabras de los libros, la composición de las estrellas, quizás incluso los recuerdos de civilizaciones enteras. El universo no olvida, simplemente codifica sus memorias de maneras que nos cuesta descifrar. Y esa dificultad, esa resistencia del cosmos a revelar sus secretos fácilmente, es lo que hace que la búsqueda sea tan hermosa. Por sí solo, ya era inquietante, pero no era una paradoja, era simplemente una propiedad extraña de los agujeros negros. La paradoja real llegó en 1974, cuando un joven físico británico llamado Stephen Hawking hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos de la física teórica. Hawking estaba trabajando en la aplicación de la teoría cuántica de campos al espacio-tiempo curvo cerca de un horizonte de eventos. Lo que encontró fue asombroso. Los agujeros negros emiten radiación completamente negros. Para entender cómo es posible que un objeto del que nada puede escapar emita algo, necesitamos adentrarnos brevemente en el extraño mundo de la mecánica cuántica. El vacío cuántico no está realmente vacío, está lleno de lo que llamamos fluctuaciones cuánticas, pares de partículas y antipartículas que aparecen espontáneamente de la nada, existen durante una fracción infinitesimal de segundo y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo su energía al vacío. Esto sucede constantemente en todo el espacio. Normalmente no tiene consecuencias observables porque los pares se aniquilan antes de que puedan interactuar con nada. Pero cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, algo extraordinario puede ocurrir. Un par de partículas virtuales puede aparecer justo en el borde del horizonte. Si una de las partículas cae dentro del horizonte, antes de que el par se aniquile, la otra partícula queda libre y escapa hacia el infinito o radiación. La partícula real que cayó dentro tenía energía negativa relativa al observador externo, lo que reduce ligeramente la masa del agujero negro. El resultado neto es que el agujero negro pierde masa y emite partículas, la radiación de Hawking. Hawking demostró que esta radiación tiene un espectro térmico perfecto, idéntico al de un cuerpo negro a una temperatura específica que depende inversamente de la masa del agujero negro. Cuanto más masivo el agujero negro, más fría para un agujero negro de masa estelar. La temperatura de Hawking es de una 100.000.000ésima de grado por encima del cero absoluto, enormemente más fría que la radiación cósmica de fondo, lo que significa que estos agujeros negros absorben más energía de la que emiten y en la práctica están creciendo, no encogiéndose. Pero el principio es claro. Eventualmente, cuando el universo se enfríe lo suficiente, los agujeros negros comenzarán a evaporarse neto. Y para agujeros negros pequeños, hipotéticos, del tamaño de una montaña o menos, la temperatura de Hawking es alta y la evaporación es rápida. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Si un agujero negro emite radiación y pierde masa, eventualmente se evapora.
y lo que queda es solo radiación de Hawking. Ahora, Hawking demostró que esta radiación es puramente térmica, completamente aleatoria, sin ninguna estructura ni correlación que codifique información sobre lo que cayó dentro del agujero negro. Es como el calor que emite una estufa. Te dice la temperatura de la estufa, pero nada sobre lo que se está quemando dentro. Si quemaste un libro o un zapato, la radiación térmica es exactamente la misma siempre que la temperatura sea la misma. Esto es la paradoja. Imagina que lanzas una enciclopedia al interior de un agujero negro. La enciclopedia contiene una cantidad enorme de información: texto, imágenes, conocimiento acumulado. El agujero negro la devora. Según el teorema de no pelo, el agujero negro solo cambia en masa. La información de la enciclopedia ha desaparecido del universo exterior. Ahora, el agujero negro se evapora lentamente, emitiendo radiación de Hawking. Cuando se evapora por completo, todo lo que queda es radiación térmica aleatoria que no contiene ninguna información sobre la enciclopedia. La información se ha destruido permanentemente, pero la mecánica cuántica dice que la información no puede destruir. Tenemos dos pilares de la física moderna: la relatividad general y la mecánica cuántica, que dan predicciones contradictorias. Una de ellas tiene que estar equivocada, o ambas. Hawking, con una audacia intelectual extraordinaria, se puso del lado de la relatividad general. Argumentó que la información efectivamente se destruye en los agujeros negros y que esto representaba una corrección profunda a la mecánica cuántica. En esencia, estaba diciendo que Einstein tenía razón y que la mecánica cuántica necesitaba ser modificada para acomodar esta pérdida de información. Hawking resumió su posición con una frase provocadora, invirtiendo la famosa cita de Einstein: Dios no solo juega a los dados, sino que a veces los lanza donde no podemos verlos. Esta posición puso a Hawking en desacuerdo con prácticamente toda la comunidad de físicos de partículas y teóricos de cuerdas. Para ellos, la unitariedad era sagrada. Si la información se destruía en los agujeros negros, significaba que las leyes fundamentales de la mecánica cuántica estaban mal, y con ellas todo el edificio de la física de partículas, la electrodinámica cuántica, el modelo estándar, todo. Era impensable. El conflicto cristalizó en 1996 en una apuesta famosa. Stephen Hawking y Kip Thorne, por un lado, apostaron contra John Preskill, un físico de información cuántica de Caltech, que la información se destruía en los agujeros negros. La apuesta era una enciclopedia, un guiño irónico al experimento mental. Preskill apostaba que la información encontraba alguna manera de escapar. Lo que siguió fue una de las búsquedas intelectuales más intensas de la física moderna. El primer intento serio de resolver la paradoja vino de Leonard Susskind, un físico teórico de Stanford que se convirtió en el principal adversario intelectual de Hawking en este debate. En 1993, Susskind, junto con Lars Thorlacius y John Oglum, propuso una idea radical llamada complementariedad del horizonte negro. La propuesta era la siguiente: la información no se destruye porque nunca cruza realmente el horizonte de eventos desde la perspectiva de un observador externo. Recuerda que, según la relatividad general, un observador lejano nunca ve a nada cruzar el horizonte. Ve al objeto acercarse, desacelerarse, enrojecerse y congelarse en el borde por toda la eternidad. La información permanece accesible en el horizonte
y eventualmente es reemitida en la radiación de Hawking a través de correlaciones cuánticas sutiles. El truco es que un observador que cae al interior del agujero negro experimenta algo completamente diferente. Cruza el horizonte sin problemas y lleva la información consigo hacia la singularidad. La complementariedad propone que ambas descripciones son correctas simultáneamente, pero ningún observador individual puede acceder a ambas perspectivas. No hay contradicción porque no existe un solo observador que pueda verificar que la información está en dos lugares al mismo tiempo. Esta idea suena extraña, y lo es. Parece violar el principio de no clonación de la mecánica cuántica, que prohíbe crear copias idénticas de un estado cuántico. Si la información está tanto en la radiación de Hawking como dentro del agujero negro, ¿no es eso una copia? Susskind argumentó que no, precisamente porque ningún observador puede verificar ambas copias. Es como si el universo mantuviera una contabilidad perfecta que impide que nadie detecte la duplicación. Es una solución elegante, pero profundamente incómoda, filosóficamente. La complementariedad estaba íntimamente relacionada con otra idea revolucionaria que surgió en la misma época, el principio holográfico. En 1993, Gerard T. Hooft propuso, y Susskind refinó, que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie. La analogía es un holograma, una placa bidimensional que contiene toda la información necesaria para reconstruir una imagen tridimensional. Aplicado a los agujeros negros, el principio holográfico sugiere que la información de todo lo que cae dentro está codificada en el horizonte de eventos, una superficie bidimensional. La entropía de Bekenstein-Hawking, que es proporcional al área del horizonte dividida por 4 áreas de Planck, contaría exactamente el número de bits de información almacenados en esa superficie. El interior tridimensional del agujero negro sería, en cierto sentido, una ilusión, una reconstrucción holográfica de la información contenida en la frontera bidimensional. Es una idea tan radical que suena a ciencia ficción, pero tiene un soporte matemático extraordinario. Ese soporte llegó en 1997 con el descubrimiento más importante de la física teórica de las últimas décadas, la correspondencia anti-de Sitter, teoría de campos conforme, o ADS-CFT, propuesta por Juan Maldacena, un físico argentino que entonces tenía apenas 30 años. Maldacena demostró matemáticamente que una teoría de gravedad cuántica en un espacio de 5 dimensiones con curvatura negativa constante, llamado anti-de Sitter, es exactamente equivalente a una teoría cuántica de campos sin gravedad que vive en la frontera de 4 dimensiones de ese espacio. Es una dualidad perfecta. Cada cálculo en la teoría gravitacional tiene un cálculo equivalente en la teoría de campos de la frontera, y viceversa. Esta correspondencia es holográfica por construcción. La física del interior, incluyendo agujeros negros, singularidades y todo, está completamente codificada en la física de la frontera, que es una teoría cuántica ordinaria donde la unitariedad se cumple sin ambigüedades. La importancia de ADS-CFT para la paradoja de la información es enorme. Si la correspondencia es correcta, entonces la formación y evaporación de un agujero negro en el espacio anti-de Sitter tiene una descripción dual en la teoría de campos de la frontera, que es unitaria por definición. La información no se pierde,
Punto. No es necesario entender exactamente cómo escapa la información del agujero negro en la descripción gravitacional. Basta saber que la descripción dual es unitaria para concluir que la información Para se muchos preserva. físicos, Esto resolvió la paradoja en principio, aunque no en detalle. Sabemos que la información no se pierde, pero todavía no sabemos exactamente cómo sale del agujero negro. Pero la historia estaba lejos de terminar. En 2012, 4 físicos, Ahmed Al-Meheiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully, conocidos colectivamente como AMPS, lanzaron una bomba intelectual sobre el campo. Publicaron un artículo argumentando que la complementariedad de Susskind era internamente inconsistente. Su argumento era técnico, pero su conclusión era devastadora. Si la información se preserva en la radiación de Hawking, como la mayoría de los físicos creía después de ADS-CFT, entonces el horizonte de eventos no puede ser la superficie suave e inocua que predice la relatividad general. En su lugar, debería haber lo que llamaron un firewall, una pared de fuego, una barrera de partículas de altísima energía que incineraría cualquier cosa que intentara cruzar el horizonte. La razón es sutil pero poderosa. Para que la información escape en la radiación de Hawking, las partículas emitidas tardíamente deben estar entrelazadas cuánticamente con las emitidas tempranamente. Pero la mecánica cuántica también exige que cada partícula emitida esté entrelazada con su pareja que cayó al interior. Y existe un teorema llamado monogamia del entrelazamiento, que dice que una partícula cuántica no puede estar máximamente entrelazada con 2 sistemas diferentes al mismo tiempo. Algo tiene que ceder. AMPS argumentó que lo que cede es el entrelazamiento entre la partícula emitida y su pareja interior, y que romper ese entrelazamiento produce una concentración enorme de energía en el horizonte, el firewall. El firewall contradice directamente la relatividad general, que predice que cruzar el horizonte de un agujero negro grande debería ser imperceptible. No deberías notar nada especial al cruzar el horizonte de un agujero negro de 1.000 millones de masas solares. Las fuerzas de marea son despreciables y el espacio-tiempo local parece perfectamente normal. El firewall dice lo contrario, que serías incinerado instantáneamente. La comunidad física se dividió. Algunos aceptaron el firewall como el precio necesario de preservar la unitariedad. Otros lo rechazaron como absurdo, argumentando que la relatividad general no podía estar tan equivocada en un régimen donde la curvatura es débil. El debate generó más de 1.000 artículos en los años siguientes y sigue sin una resolución definitiva. En 2013, Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron una idea tan audaz como críptica: ER igual EPR. La idea conecta 2 conceptos aparentemente sin relación. ER se refiere a Einstein y Rosen, que en 1935 describieron los puentes de Einstein-Rosen, conocidos popularmente como agujeros de gusano, conexiones teóricas entre regiones distantes del espacio-tiempo. EPR se refiere a Einstein, Podolsky y Rosen, que en el mismo año describieron el entrelazamiento cuántico, esa correlación misteriosa entre partículas separadas. La propuesta de Maldacena y Susskind es que estos 2 fenómenos son en realidad lo mismo. Cada par de partículas entrelazadas está conectado por un diminuto agujero de gusano no transitable.
El entrelazamiento cuántico es geometría del espacio-tiempo. Si ER igual EPR es correcto, entonces la radiación de Hawking emitida por un agujero negro está conectada al interior del agujero negro por una red de agujeros de gusano microscópicos. La información no necesita escapar a través del horizonte de manera convencional. Puede fluir a través de esta red de conexiones geométricas cuánticas. Esto potencialmente disuelve el argumento del firewall, porque el entrelazamiento entre la partícula emitida y el interior se mantiene a través del agujero de gusano, sin necesidad de romperlo. Es una idea bella y profunda, pero convertirla en cálculos precisos ha resultado extraordinariamente difícil. El avance más significativo de los últimos años llegó entre 2019 y 2020, con los trabajos sobre islas cuánticas y la curva de Page. La curva de Page, propuesta por Don Page en 1993, describe cómo debería comportarse la entropía de la radiación de Hawking si la información se preserva. Al principio de la evaporación, la entropía de la radiación aumenta, porque cada nueva partícula emitida añade al... Pero a mitad de la evaporación, en lo que se llama el tiempo de Page, la entropía debería comenzar a disminuir, porque las correlaciones cuánticas entre las partículas emitidas temprana y tardíamente comienzan a revelar la información codificada. Al final de la evaporación, la entropía vuelve a cero. Toda la información ha sido recuperada. El cálculo original de Hawking predecía que la entropía solo aumentaba, nunca disminuía. Reproducir la curva de Page desde un cálculo gravitacional era el santo grial de la paradoja de la información. Y en 2019, casi simultáneamente, dos grupos de investigadores lograron exactamente eso. Netta Engelhard y Aaron Wall, por un lado, y Jeffrey Pennington, por otro, junto con el trabajo de Ahmed Al-Mehdi, Netta Engelhard, Donald Merolf y Henry Maxfield, descubrieron que al calcular correctamente la entropía de la radiación de Hawking usando una fórmula generalizada de entropía que incluye contribuciones de lo que llamaron islas, regiones del interior del agujero negro que contribuyen a la entropía de la radiación exterior. La curva de Page emerge naturalmente del cálculo gravitacional. Es técnicamente complejo, pero la idea central es reveladora. Después del tiempo de Page, parte del interior del agujero negro se vuelve accesible a la radiación exterior a través de estas islas cuánticas. La información no sale del agujero negro de manera convencional. Más bien, la frontera entre lo que pertenece al agujero negro y lo que pertenece a la radiación se redefine cuánticamente. Hay algo profundamente conmovedor en la historia de esta paradoja. Ha involucrado a algunas de las mentes más brillantes de la historia de la física. Ha generado ideas que transformaron campos enteros de estudio y comenzó con un cálculo elegante de un hombre en una silla de ruedas en Cambridge. Un hombre que no podía escribir ecuaciones con sus propias manos, pero que podía verlas con una claridad mental que pocos han igualado. Stephen Hawking no vivió para ver la resolución completa de la paradoja que creó. Falleció en marzo de 2018, pero su legado es inmenso. Al formular claramente una contradicción entre nuestras dos mejores teorías del universo, forzó a la física a confrontar sus propios límites y a buscar algo más profundo. Es difícil pensar en otro descubrimiento teórico del siglo XX que haya sido más productivo.
La paradoja también nos enseña algo sobre cómo funciona la ciencia. No avanza en línea recta, avanza en espirales, revisitando las mismas preguntas con herramientas cada Hawking vez más formuló la paradoja en sofisticadas. 1974. Susskind propuso la complementariedad en 1993. Maldacena publicó ADS-CFT en 1997. AMPS descubrió el firewall en 2012. Maldacena y Susskind propusieron ER igual EPR en 2013. Las islas de entropía aparecieron en 2019. Cada avance resolvió algo y planteó nuevas preguntas. La ciencia no es una marcha triunfal hacia la verdad. Es una conversación interminable con el universo, donde cada respuesta es provisional y cada pregunta es más profunda que la anterior. Volvamos a la apuesta. En 2004, en una conferencia en Dublín, Stephen Hawking hizo algo que pocos esperaban. Concedió. Anunció públicamente que se había equivocado, que la información probablemente se preserva en los agujeros negros, y entregó a John Preskill una enciclopedia de béisbol como pago de la apuesta. Kip Thorne, su coapostador, no se convenció y se negó a pagar su... El momento fue histórico, pero Hawking admitió que su cambio de opinión se basaba principalmente en la evidencia de ADS-CFT, no en una comprensión detallada de cómo la información escapa. Es como saber que tu amigo llegó a la fiesta porque escuchaste que firmó en la entrada, aunque no puedas explicar cómo cruzó un río que bloquea todos los caminos conocidos. La paradoja de la información no es solo un rompecabezas técnico, es una ventana a las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad. En el corazón de la paradoja hay un conflicto entre nuestras dos mejores teorías de la naturaleza: la relatividad general, que describe la gravedad como geometría del espacio-tiempo, y la mecánica cuántica, que describe todo lo demás como campos cuánticos que evolucionan unitariamente. Cada teoría ha sido confirmada por miles de experimentos con precisión asombrosa. Cada una funciona perfectamente en su dominio de aplicación, pero cuando las ponemos juntas en las condiciones extremas de un agujero negro, producen predicciones contradictorias. La paradoja de la información es, en esencia, el punto de choque entre Einstein y la mecánica cuántica. Resolver completamente esta paradoja requiere una teoría de gravedad cuántica, una teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica en un marco coherente. La teoría de cuerdas es la candidata más desarrollada y ADS-CFT es su logro más impresionante. La gravedad cuántica de lazos, el enfoque rival, tiene sus propios intentos de resolución, proponiendo que la singularidad clásica es reemplazada por un rebote cuántico y que la información sale eventualmente cuando el agujero negro rebota. Pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada experimentalmente, y la escala de energía a la que los efectos de gravedad cuántica se vuelven importantes, la escala de Planck, de 10 elevado a 19 gigaelectronvoltios, está tan lejos de nuestras capacidades experimentales que es probable que nunca podamos acceder a ella directamente. Lo que hace que la paradoja de la información sea tan especial entre los problemas de la física moderna es que es un problema de consistencia interna, no un problema de predicción experimental. No estamos tratando de predecir el resultado de un experimento. Estamos tratando de entender si nuestras teorías son lógicamente compatibles, y el hecho de que no lo sean nos dice que algo profundo está mal en nuestra comprensión de la naturaleza. La paradoja es como una grieta en el muro de la física, y a través de esa grieta podemos vislumbrar
la necesidad de algo completamente nuevo. Los avances recientes, desde AD-CFT hasta las islas cuánticas y la curva de Page, han proporcionado evidencia abrumadora de que la información se preserva, pero todavía no tenemos una imagen clara de cómo sale la información codificada en correlaciones sutiles de la radiación de Hawking, fluye a través de agujeros de gusano microscópicos, se redefine la frontera entre interior y exterior de maneras que aún no comprendemos completamente. Las respuestas a estas preguntas probablemente requieran ideas que aún no hemos tenido, conceptos que aún no hemos inventado, matemáticas que aún no hemos desarrollado. Es un problema vivo, activo, con decenas de artículos publicados. Hay algo profundamente humano en esta búsqueda. La paradoja de la información no tiene aplicaciones prácticas obvias. No producirá una nueva tecnología. No curará enfermedades. No mejorará la vida cotidiana de nadie. Es una pregunta puramente intelectual sobre la consistencia lógica de nuestras mejores teorías. Y sin embargo, algunos de los físicos más brillantes del planeta han dedicado décadas de sus vidas a resolverla. Porque la compulsión humana de comprender es más fuerte que cualquier cálculo de utilidad. Queremos saber cómo funciona el universo, no porque sea útil, sino porque no podemos evitarlo. La paradoja también nos enseña algo sobre la naturaleza del progreso científico. No avanza en línea recta, avanza en espirales, con retrocesos y sorpresas. Hawking pensaba que la información se destruía. Luego, cambió de opinión. Susskind propuso la complementariedad, que parecía resolver el problema, hasta que AMPS demostró que era inconsistente. Maldacena y Susskind propusieron ERA igual EPR, abriendo una dirección completamente nueva. Las islas cuánticas proporcionaron cálculos concretos que recuperan la curva de Page, pero generaron nuevas preguntas sobre qué significan esas islas físicamente. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada solución revela nuevos problemas. Y esa es exactamente cómo debería funcionar la ciencia. Piensa en lo que significa todo esto mientras te acomodas para dormir. Piensa en el hecho extraordinario de que los agujeros negros, esos objetos remotos y extremos que nunca visitaremos, nos están obligando a repensar la naturaleza misma del espacio, el tiempo y la información. Piensa en que un conflicto entre dos ecuaciones sobre un objeto a miles de millones de años, luz de distancia, puede decirnos algo fundamental sobre la estructura del universo que habitamos. Piensa en los físicos, sentados en sus oficinas con pizarras llenas de ecuaciones, luchando con una pregunta que parece abstracta, pero que toca algo esencial sobre cómo la realidad mantiene su propia contabilidad. La información que te constituye, la configuración de cada átomo en tu cuerpo, cada conexión neuronal en tu cerebro, cada recuerdo y cada pensamiento, está protegida por las leyes de la mecánica cuántica. La unitariedad promete que esa información nunca se destruirá, que en algún sentido profundo y matemático, el universo te recuerda. Los agujeros negros desafiaron esa promesa, y medio siglo de esfuerzo intelectual ha demostrado, aunque no completamente, que la promesa el universo se mantiene. No olvida, ni siquiera en sus rincones más oscuros y extremos. Esa es, quizás, la lección más reconfortante de la paradoja de la información de los agujeros negros. No que los agujeros negros sean misteriosos, que lo son. No que la física sea incompleta, que lo es.
sino que el universo parece estar construido sobre un principio de conservación profundo. La información, la identidad, la historia de cada partícula y cada sistema nunca se pierde verdaderamente. Se transforma, se codifica, se dispersa, se oculta en correlaciones sutiles y geometrías cuánticas que apenas comenzamos a vislumbrar. Pero está ahí, siempre está ahí. Buenas noches, viajero de los misterios. Duerme bien y sueña con la información.